Hoy nos acercamos sin temor. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios Posible, a lo cual le damos la bienvenida. Jormandiel, ¿cómo está? Gracias, Jorge, gracias. Estamos muy bien este día, precioso, maravilloso. Jorge, ¿tú cómo estás? Bueno, yo creo que cada día podemos decir que tenemos que estar mejor y que estamos mejor porque tenemos muchas más oportunidades de hacer las cosas que hemos dejado de hacer. Yo creo que echar un poquito hacia atrás, una reversa y hacer ese teshuvá, ese arrepentimiento realmente de lo que nosotros estamos haciendo y sabemos que no es correcto. Pero siempre nos escudamos en esa parte de que somos humanos, de que nos es permitido muchas cosas, pero realmente pues todos nuestros actos tienen consecuencias y esas consecuencias realmente nos van a perjudicar las personas que están tras de nosotros. Yo creo que un día de esto es una oportunidad más que tenemos, no un día más de vida, pero es un día más para pensar y alinearnos con el propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Amén, amén, así es, Jorge. Verdaderamente, muy cierto lo que dices y bueno, como siempre, bienvenidos todos y cada una de las personas que hacen parte, pues fieles seguidores de su espacio, su segmento, su programa Dios de lo Imposible y de su emisora Busco en Ti. Les bendigo como siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, como bien lo decía Jorge, pues es una oportunidad más, ¿verdad? Hagamos techubá lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Es decir, pues tomar pues conciencia pues, y hacer los pequeños ajustes, ¿verdad? De lo que tiene que corregirse y seguir hacia adelante, ¿verdad? Porque un día más, ¿verdad? Es un día, pues, no un día más, como decía Jorge, una oportunidad más para hacer lo que el Padre nos ha mandado hacer, ¿verdad? Como bien Jorge lo ha venido diciendo y lo ha dicho, eso. Muchos eh, pueden abrir los ojos, ¿verdad? Eso es una gran bendición, que abramos los ojos, que respiremos. Otros están pregando en un hospital, ¿verdad? Con una enfermedad, con un diagnóstico, con una enfermedad terminal, ¿verdad? Su esperanza está muy baja, ¿verdad? Pero, y por eso se hace tan importante el valorar nuestra vida, el valorar el propósito, el valorar que vinimos a esta tierra, ¿verdad? El valorar los recursos, el valorar a nuestra vida, el valorar y el ser buen administrador de las cosas que tenemos hasta hoy en día. Recordemos que todo lo que nosotros somos, lo que hemos logrado, lo que tenemos, todo el dinero, todos los recursos, las cosas, un hogar, un techo, eso es proveniente de su favor y gracia, de la bendición de Dios, no de nuestra sabiduría, no de nuestra intelectualidad, no de nuestra inteligencia, toda nuestra creatividad para decir, bueno, fui quien creé este negocio, fui yo quien creó esta empresa. No, fue Dios que te abrió las puertas, fue Dios que te envió las personas, fue Dios que te permitió disfrutar de eso que hoy en día tú tienes, ¿verdad? Y cuán más importante es, primeramente, hacer mención de la salud, ¿verdad? Dios nos hace mención de eso. Si disfrutamos de un día más, si tenemos salud, entonces podemos lograr todas esas bendiciones que Dios tiene para con nuestra vida. Como decía, muchas personas quieren el beneficio de la vida, pero no están aprovechando, ¿verdad?, el tiempo para hacer lo que el Padre les ha determinado hacer, ¿sí? Así que reflexionemos, llegamos de Chubá, como decía Jorge, con respecto a eso, ¿sí? Al regalo de Dios que nos ha dado, ¿verdad? Si usted es un hijo de Dios, usted está disfrutando del regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? La vida eterna, y la vida eterna incluye muchas cosas, pero una de las cosas es poder disfrutar de esa vida plena y de gozo y de bendición que Él nos ofrece, ¿sí? Se hace tan necesario que el hombre de hoy en día, la creación de Dios, pues conozca de Él, conozca que es necesario, primeramente, ser salvo, segundo, vivir bajo la bendición de Él, ¿verdad? Cuántas personas cargadas, cuántas personas preocupadas,
cuántas personas, ¿verdad? No conformes con su situación actual. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús en su corazón. Si tuvieras a Jesús en tu corazón, ¿verdad? No que tuvieras excepto de todo lo que en el mundo tenemos que vivir. La palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que con Jesús en nuestro corazón, con Jesús como tu jefe, con Jesús como tu Salvador, con Jesús como tu guía, con Jesús como tu sabiduría. Muchas personas necesitan sabiduría, muchas personas tomando sus decisiones incorrectas, apresuradas por causa de su sabia y de su situación y de su propia opinión, pero ten la sabiduría que Él te da, ¿sí? Actúa conforme a la sabiduría que solamente proviene de él, ¿verdad? El hombre eso te puede dar consejo, eso es bueno, buscar consejería es buena, pero la mayor consejería, el mejor consejo del mejor amigo que estás esperando proviene de él, proviene de Jesús Hamashiach, del Dios de lo imposible, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Así que el tema hoy, hablar, a desarrollar, puesto por el Padre Celestial, recordemos que es el Padre el que tiene el control de cada espacio, de cada segmento, ¿sí? De cada persona, de cada ministro en esta emisora, tú que estás escuchando o que nos escucharás posteriormente a través de nuestras diferentes redes, Facebook, YouTube, la aplicación en vivo, Busco en Ti, allí para Android. Recordemos, el tema de hoy lo he titulado Su poder y gracia, ¿sí? Vuelvo a repetir, el tema, su poder y gracia, ¿sí? Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios que tiene el poder para hacer las cosas que imposibles para el hombre, posibles para él. Por eso hablamos en este espacio y en este segmento, en este tiempo, acerca de un Dios de imposible, que es especialista en hacer las cosas posibles. Cuando el hombre dice, ya no se puede hacer nada, ahí es donde Dios dice, déjame esa imposibilidad a mí, que yo quiero intervenir, ¿sí? En el nombre de Jesús. Mira, y quiero comenzar hablándote, viene esto a mi mente, cuando aquel rey, Sennacherib, creía que tenía el mayor poder, que era invencible, ¿verdad? Era un rey que había peleado muchas batallas y que había vencido a en muchas batallas, en muchas guerras, ¿verdad? Y siempre o en varias oportunidades se enfrentó a dioses para aquellos tiempos, ¿verdad? Y por eso cuando vino aquel momento, aquella guerra o aquella batalla entre el rey de Sennacherib y el pueblo de Dios, él amedrentaba, ¿verdad? Envió hombres, envió personas, ¿verdad? Para amedrentar y querer atemorizar y atacar aquel pueblo de Dios, ¿verdad? Y le decía palabras como esta, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero le decía que nadie podía vencerlo a él. Este rey se creía muy poderoso, ¿verdad? Porque como te digo, había vencido a muchos dioses de aquel tiempo, muchas batallas. Y le decía eso como que su Dios, ¿verdad? Va a vencerme a mí, nadie me puede vencer. Como te digo, estoy parafraseando, ¿sí? Y quería darle a entender eso a aquel pueblo, ¿verdad? Que sería los estatutos de Dios, que se dejaba guiar por los hombres de Dios, que eso era como pérdida de tiempo, porque le estaba dando a entender o le quería hacer entender que ellos no iban a vencer contra este rey Sennacherib. Pero déjame decirte que el Dios de lo imposible, obró para aquel tiempo y puede obrar para estos tiempos. Dios no es un Dios, como te digo, histórico de aquellos tiempos. Muchas personas dicen, sí, pero el Dios aquel que venció, el Dios que usó a David, el Dios que resucitó a Lázaro de aquellos tiempos, no, ese mismo Dios está vivo hoy en día para pelear tu batalla, para darte a entender que aunque se haya levantado un Sennacherib en tu vida, Él puede darte la victoria sobrenaturalmente, como lo hizo con aquel pueblo, ¿verdad? Le dio la victoria. Sí, eran mucho más que ellos, ¿verdad? En cuanto a cantidad, en cuanto a hombres, pero Dios obró sobrenaturalmente, mostrando su poder y gracia para aquel pueblo y obtuvieron la victoria. ¿Cómo fue la victoria? Bueno, fue maravillosa, fue fantástica.
fue algo sobrenatural. Dios es un ángel, ¿verdad? Yo le invito a que usted repase más acerca de esta historia. Y ellos vencieron, con referencia, con respecto a esa batalla que tenían que librar. Pero aquellos hombres se mantuvieron fieles, ¿verdad? Al Dios de lo imposible. No creyeron a este rey Senaquerib que los atemorizaba y le decía, yo no he perdido batalla con esos dioses que me he enfrentado, pero venció el Dios de lo imposible. ¿Sí? Le demostró que él era el Dios real. ¿Sí? ¿Cuántos dioses de este tiempo? Personas inclinadas a esos dioses ajenos, ¿verdad? Creyendo que son invencibles. Pero déjame decirte que si Dios pudo derrotar a ese rey Senaquerib que se creía muy poderoso, puede hacerlo por ti también. ¿Cuál es tu Senaquerib en este tiempo? ¿Cuál es tu Senaquerib al cual te estás enfrentando? ¿Cuál es el Senaquerib, el que te ha querido atemorizar, el que te ha querido atacar, el que te ha querido hacer entender que vas a perder la batalla? ¿Cuál es el Senaquerib? ¿Crees tú más en Senaquerib o crees más en el Dios de lo imposible? ¿Sí? Allí te dejo la pregunta. ¿Cree más en Senaquerib o cree más en el Dios de lo imposible, el Dios que predicamos, verdad? Usted y yo, usted predica un Dios de imposible también. Yo sé que usted ha hablado, ha llevado palabras, tiene testimonio sobre el Dios de lo imposible. Así que bueno, siga creyendo a ese Dios de imposible. No le siga creyendo o echa a un lado todo lo que ha enviado a algún Senaquerib a su vida. En el nombre poderoso de Jesús, el tema, como decía, su poder y gracia. Vamos a experimentar de parte de nuestro Dios, de parte de tu Padre Celestial, de parte de tu papá, como tú le quieras llamar, su poder y gracia a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de lo que estás esperando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él te mostrará su poder. Dios es un Dios de poder, como te decía, mi amado hermano. Dios es un Dios que, que tiene poder. ¿Para qué? Pero no para demostrar que es un Dios, ¿verdad? Malo, no, sino para demostrar que Él es un Dios justo, que aunque vengan Senaquerib a nuestra vida, Él con su poder, con su brazo de poder, con su gracia, puede darnos la victoria ante nuestros enemigos. Y ese poder es dado por Él a nosotros. Si usted porta el poder de Dios, si usted porta la gloria de Dios, usted porta la gracia de Dios en su vida. Y sobre eso Dios nos habla, que mostrará su poder y su gracia para con su pueblo, para con sus escogidos. ¿Sí? Dice Éxodo 15, del 6 al 7. Éxodo 15, capítulo 15, versículos del 6 al 7. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. ¿Sí? Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Sí? Y con la grandeza de tu poder ha derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace mención nuestro Padre Celestial? ¿Sí? Que su diestra, ¿verdad? Él se manifiesta con poder, ¿verdad? Que su poder es el que hace quebrantar o derrotar o derribar a nuestros enemigos. ¿Qué nos dice Él? Que Él mostrará su poder, mi amado hermano. ¿Poder para qué? Para que usted venza a esos gigantes, para que usted venza esos obstáculos, para que usted venza eso que parece imposible, para que usted pueda experimentar eh, el, lo maravilloso de Él, ¿verdad? Él obrará con poder, mi hermano. Él obrará de formas que usted no esperaba, ¿sí? Cuando usted pensaba que Senaquerib lo iba a derrotar, Senaquerib, ¿verdad? Le dijo, ya con esto te aniquilé, ya con esto es mejor que te rindas, ya con esto es mejor, que vengas de mi lado, ¿sí? Y deja a ese Dios, mira cómo está derrotado. ¿Sí? No le creas a Senaquerib porque él mostrará su poder, ¿sí? Ese es el plan del enemigo, ¿sí? Ese es el plan de él para atemorizarlo y querer demostrarle que usted ha venido trabajando en vano, que usted está creyendo en vano, ¿sí? Como le decía, ¿cuántas personas eh, 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 creen que el evangelio no es un evangelio de poder y se van a otras doctrinas y dicen, pero
esta sí es la doctrina que tiene poder, esta sí es la iglesia tradicional, esta sí es la iglesia sobre la que hay que creer. No se trata sobre una doctrina, se trata de mostrar al Dios que tiene poder, como lo hizo a aquel profeta que se enfrentó a aquellos 450 profetas. Él le dijo, bueno, vamos a ver quién gana esta batalla. Estoy parafraseando. Si los profetas de Baal o el Dios que yo profeso, ¿sí? Estoy hablando de ese profeta, ¿verdad? Que lo retó y hizo descender fuego, ¿sí? Ese es el Dios que nosotros mostramos. Es un Dios de poder y gracia, no es un Dios muerto, no es un Dios que se celebra por una semana y después se olvidan de él. No, es un Dios que está vivo y que muestra su poder y gracia día a día en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué Dios va a hacer? Cosas extravagantes por causa de qué? De él, de su poder. ¿Sí? Como te digo, Dios es un Dios de poder, mi amado hermano. Dios es un Dios que cuando Él dice, voy a mostrar mi poder, ¿sí? No es para que creas en un Dios malo, como te digo, es para que tú veas que Él es un Dios que está por encima de lo imposible, que está por encima de aquellos reyes, ¿verdad? Que se creen muy poderosos, como aquel rey Senaquerib. Ahí donde Él se manifiesta y dice, tengo que mostrar mi poder, tengo que mostrar mi gracia para con mi pueblo, tengo que mostrar que soy un Dios real, tengo que mostrar que soy el Dios de los dioses. ¿Sí? No sigas creyendo en dioses, esos pequeños dioses, esos dioses ajenos, esos dioses paganos, ¿sí? No sigas creyendo eso y termines como aquel pueblo que creó un becerro de oro y alabó a aquel becerro de oro, creyendo que ese Dios tenía poder, ¿sí? El Dios terminaron arrepintiéndose, ¿verdad? Y mucho de ese pueblo aún sigue arrepintiéndose porque ese pecado que cometieron de idolatría, de crear un becerro de oro y adorarlo, ¿sí? Creyendo que tenía poder, ¿sí? El Dios que tiene poder y que te da gracia es el Dios Jehová de los ejércitos, ¿sí? Yahweh, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Es un Dios maravilloso, ¿sí? Es tu Padre celestial, es alguien que te quiere dar amor, que te quiere sacar de esa condición, cosas que tú no entiendes. Él te las quiere mostrar, te las quiere revelar, te las quiere hacer entender, pero Él te dice, quiero que salga de esa vieja rutina, esos viejos rudimentos, esos viejos paradigmas que has estado teniendo por muchos años y quiero mostrarte al Dios de poder. Tienes que cederte a Él, entregar tu corazón, ¿verdad? Desaprender para aprender lo que Él quiere enseñarte, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús Hamachia. Entonces dice el Salmo 77, llamado hermano, 14, dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué hace Dios? Hace maravilla, hace portento, hace cosas maravillosas, hace cosas magníficas. ¿Sí? Hiciste notorio tu poder entre tu pueblo. Ese es el Dios que te estoy hablando, el Dios de lo imposible, el Dios que va a hacer cosas extravagantes a su favor, llamado hermano, usted lo experimentará, ¿sí? Por su fe usted lo experimentará, ¿sí? Crea en ese Dios de poder, crea en ese Dios de gracia y usted experimentará esas cosas extravagantes, ¿sí? Todos, yo estoy seguro que todos somos testigos del poder de Dios, ¿sí? Todos somos testigos de eso. Yo soy testigo de su poder, usted ha sido testigo de su poder, usted ha visto milagros, usted ha visto sanidad, yo sé que usted lo ha visto, ¿sí? Y si no lo ha visto, déjeme decirle, prepárese para que lo vea, porque Dios quiere mostrarle su poder a usted, ¿verdad? Dios quiere mostrarle, usted quizás está dudando, claudicando allí. ¿Será que le creo a ese Senaquerib? ¿Será que le creo a Dios? Mi situación se ve allí tan grande, tan difícil, que yo no creo que yo pueda sacarme de esto, ¿verdad? Le estás creyendo a Senaquerib, le estás creyendo a un rey, ¿verdad? Que piensa que tiene mucho poder y así hay muchos países, naciones, ¿verdad? Creyendo en Senaquerib, poniendo su fe, poniendo su esperanza en Senaquerib, porque han demostrado por mucho tiempo que creen que tienen poder. Pero hoy Dios dice que Él se va a mostrar por encima de esos Senaquerib, ¿sí? Mostrando su poder y gracia, ¿verdad? Para que tú entiendas que no hay cosa, ¿verdad? Más grande
que Él, ¿verdad? Que su poder, ¿verdad? ¿Quieres una muestra de su poder? Bueno, Él creó el universo por la palabra, ¿sí? ¿Sí? ¿Quieres una muestra de poder? La cruz, ya vamos a ver, demuestra su poder, ¿sí? Aunque para muchos dicen, Jesús murió en la cruz. Bueno, esa fue la mayor expresión de poder, ¿verdad? De victoria sobre los enemigos, ¿sí? Sobre el enemigo, ¿sí? Dice que y despojándolo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. La cruz fue algo simbólico, ¿verdad? Bueno, no simbólico, fue algo real que Dios mostró su poder, ¿verdad? ¿Para quién? Para sus enemigos, para el enemigo, para Satanás, ¿verdad? Para ese ángel caído de Lucifer, y él con sus demonios, ¿sí? Allí expresó Dios, ¿verdad? A través de su Hijo, una de las más grandes expresiones de poder, ¿verdad? Sobre el reino de las tinieblas. Muchos pensaron, dijeron, Jesús murió, se acabó todo. Todo este hombre hizo en la tierra por estos 3 años. Ahí en la cruz lo crucificamos, ya lo matamos, sí, pero ese fue todo lo contrario, esa fue la mayor expresión de su poder, ¿verdad? Triunfando sobre ellos en la cruz, ¿sí? Entonces, todos, como te digo, somos testigos de, de su poder, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 1, verso 20. Dice de esta manera, mi amado hermano, ¿sí? Romanos capítulo 1, verso 20, ¿sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿sí? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, como te decía, ¿sí? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿sí? Porque dice, como te decía, una de las cosas más claramente y visibles de su poder y de su deidad se hacen visibles a través de que empezamos porque por la creación del mundo, ¿sí? Usted dirá, bueno, pero eso es ciencia. Usted decide dónde poner su fe, si en la ciencia o en el Dios todopoderoso, que está por encima de la ciencia. Dios permite la ciencia, ¿sí? Dios nos permite analizar y estudiar muchos fenómenos meteorológicos, ¿verdad? De la ciencia, pero Él fue el que creó todo mundo, ¿sí? Esa es una, como te decía, de las cosas que muestran su poder y deidad, la creación del mundo, ¿sí? Muchos científicos muertos han creado su teoría, hipótesis, por eso son eso solamente teoría, hipótesis, y por eso usted ve los científicos siempre creando nuevas hipótesis, siempre creando nuevas teorías, porque nunca van a entender cuál es la fuente real, el principio de la creación de todo este mundo y este planeta Tierra. Seguirá saliendo nuevas leyes, nuevas teorías, nuevas hipótesis, pero el Dios Todopoderoso nunca pasará. La palabra dice que pasará todo aquí en esta tierra, pero su palabra no pasará. ¿Cómo creó Él la tierra, este mundo, esta creación? Por la palabra de Dios. Dijo, hágase la luz, se hizo la luz, ¿verdad? Creó los mares, creó todo, se hicieron los animales por la palabra, ¿sí? Por el poder sobre la palabra. Por eso usted y yo tenemos poder en la palabra, poder para bendecir o poder para maldecir. Usted decide si con el poder de su boca usted edifica para usted, si usted bendice, si usted se bendice usted y bendice a otro, o usted se maldice de usted mismo y maldice, puede maldecir a otro, ¿sí? Usted crea una atmósfera de poder, ¿verdad? A través de sus palabras, o contraria también a través de sus palabras negativas, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y otra cosa importante, vamos al versículo 16, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué hace mención aquí el Padre Celestial? Eso que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Mira, muchas personas
saben dónde está el poder de Dios, saben dónde están los milagros, saben dónde están las sanidades, pero quieren ir en pro de esas sanidades, de esos milagros y después volverse a sus viejos caminos, ¿sí? Saben, como te digo, dónde está el poder, saben dónde está la respuesta a sus preguntas, saben dónde está la respuesta y la solución para lo que ellos están esperando, pero se avergüenzan del Evangelio, ¿verdad? Se avergüenzan. Por eso aquí Pablo decía, sí, el apóstol Pablo le hablaba a los romanos cuando le decía eso, y él terminó diciendo estas palabras, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿sí? Tú sabes dónde está el poder, muchos saben dónde está el poder, pero se avergüenzan, ¿sí? Se avergüenzan, y no debemos avergonzarnos. Si Dios nos ha dado ese poder para que lo llevemos a los confines de la tierra, Pablo no se avergonzó, ¿sí? Tú has conocido de Dios, pero muchas veces quizás te has avergonzado, quizás Dios te ha mandado a dar palabra y no has querido porque te avergüenza del Evangelio, pero el Evangelio, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios, ¿sí? Es poder de Dios. Como decía, muchas personas se cohíben de recibir su milagro o no han recibido su milagro porque se avergüenzan, porque dicen, pero ¿qué van a decir? Me van a ver en una congregación, me van a ver en una iglesia, me van a ver con los cristianos evangélicos, me van a ver en una religión. No. Entonces se avergüenzan del Evangelio y pierden la bendición de recibir lo que Dios tiene para con ellos. No es momento de que te avergüences, es momento de que te aferres de que esto no es una religión, ¿verdad? Jesucristo no vino a profesar una religión, Él vino a pregonar el reino de Dios aquí en esta tierra. Se trata de un reino, no de una religión. Y ese reino que tiene poder. ¿Qué hizo Jesús durante esos 3 años? Bueno, estableció el reino aquí en la tierra, ¿sí? No estableció una religión, no estableció una doctrina, no dijo, ustedes tienen que seguir esta doctrina, ustedes tienen que seguir esta religión, no. Él dijo, él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y ese reino que incluía poder de Dios, ¿sí? Lo vimos en todo lo que él hizo, milagros, sanidades, prodigios. Así él quiere que usted lo haga también. No se avergüence, sino lleve ese poder y haga lo que él quiere que usted haga con ese poder, porque usted tiene el poder, usted y yo tenemos el poder, ¿sí? Bueno, usémoslo para lo que Él nos demande, ¿sí? En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Entonces, como te decía, a la cruz, ¿sí? Simboliza poder, ¿sí? La cruz simboliza poder. Vea 1 Corintios capítulo 1, del 18 al 19. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿sí? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿sí? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los. Entonces, ¿qué dice acá? Porque la palabra de Dios, de la cruz es locura a los que se, como te decía, la palabra hablada por tantos hombres de Dios, ¿verdad? La palabra de la cruz, tú has escuchado palabra del Dios vivo. Para muchos es locura, ¿sí? Es locura y no creen, ¿verdad? Y están perdidos, ¿sí? Porque no digieren las palabras de la cruz, ¿verdad? No saben que en la cruz está su sanidad, no saben que en la cruz está su milagro, no saben que en la cruz ya Dios te dio la bendición, ya Dios te dio la sanidad, ya Dios te dio lo que tú estabas esperando. Por eso muchas personas allí padeciendo enfermedades y dicen, pero tengo esto y salgo de esto y entro en esto, porque no se han apoderado del poder de la sanidad de la cruz, ¿verdad? En la cruz Él se llevó toda enfermedad. Si usted tiene enfermedad, apodérese de la cruz, porque ahí está tu sanidad, ¿sí? No lo digo yo, lo dice Él, ¿verdad? Él se llevó todas tus enfermedades, ¿sí? Así que apodérate de la cruz. Para muchos, como te decía, lamentablemente, la palabra de la cruz es locura. ¿Y qué pasa? Ah, eh, están perdidos, ¿verdad? Perdidos porque no han creído en la palabra de la cruz y mucho más allá. ¿Cuántas personas usted ha escuchado, verdad? De que dicen, bueno, pero estos que se dicen
hijos de Dios, estos aleluya, estos cristianos, como que están locos, ¿verdad? Por lo que hablan, por el lenguaje. Yo sé que quizás usted y yo hemos parecido locos para muchos, por nuestro lenguaje, por lo que hablamos, por lo que profesamos, cómo nos expresamos. Parecemos extraterrestres aquí en esta tierra, pero ese es nuestro lenguaje, no es que estamos locos como muchos piensan, ¿verdad? O sí estamos locos, pero locos por Cristo, ¿verdad? De eso te trata, pero muchos malentendidos dicen, estos están como locos, ¿verdad? Pero no es loco, no es loco de locura, de demencia, sino que estamos predicando el evangelio de Cristo, ¿verdad? El evangelio de la cruz, ¿sí? El evangelio de un Cristo vivo, so que en la cruz, como te decía, expresó una de las mayores evidencias de su poder. Se llevó tu maldición para darte bendición, se llevó tu enfermedad para darte sanidad, se llevó tu pobreza para hacerte rico. Dime si no hay poder ahí en la cruz, ¿sí? Dime si no hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, otra de las cosas importante está en Romanos 15, verso 13, que nos da a entender que su poder, el poder de Dios, traerá en nosotros ¿qué? ¿Qué traerá? Traerá gozo, mi amado hermano. Esa es la buena noticia, ¿sí? Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, ¿sí? Para que abundéis en eso que por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué va a ser? El poder de Dios y la gracia de Él te va a dar gozo, ¿sí? Te traerá gozo, ¿sí? Por eso, ese gozo es lo que Él quiere que tú vivas, que tú expreses. Pero tienes que tener ese poder, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios te va a dar ese poder para que vayas y prendas a otro en el fuego y le devuelvas y le des el gozo que el cual tiene que vivir también, ¿verdad? Entonces, ¿qué te decía? ¿Qué hace el poder de Dios? Una de las cosas es esa, trae gozo, esperanza y por causa del poder del Espíritu Santo. ¿Poder del Espíritu Santo de qué? De creer en Él, ¿sí? Si no crees, no podrás experimentar su. Si no crees, no podrás tener esa fe y esa esperanza, ¿verdad? Como le pasó a Marta, que Jesús tuvo que decir, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, ¿verdad? El poder de Dios estaba obrando allí con Lázaro, pero Marta no creyó para aquel momento, no creía, hasta que Jesús le tuvo que recitar esas palabras. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, que uno de los requisitos para poder ver el poder de Dios es creer. Si no crees, no vas a experimentar el poder de Dios, ¿sí? Y ese gozo que Él te ofrece, ¿sí? Entonces, qué hermoso y qué maravilloso se hace entender eso, amado hermano. Y finalmente dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese Dios, ¿verdad? Que es poderoso para hacer las cosas mucho más, o darnos las cosas mucho más de lo que nosotros pedimos, por causa de que de su poder. Eso es lo que va a suceder, amado hermano, déjenme declararlo para con su vida, déjenme profetizarlo, ¿verdad? Cosas que usted recibirá por causa de qué? De creer en su poder y en su gracia, ¿verdad? De creer en su, y usted recibirá cosas mayores de las que he estado pidiendo. Eso es lo que dice allí Efesios, ¿verdad? Cosas mayores de las que por causa de su poder y su gracia. Pero tiene que creerlo, mi amado hermano. Mira lo que va a pasar. Su poder y gracia se va a manifestar en cuanto a qué, ¿verdad? Una vez que usted crea, una vez que usted tenga esa gracia, ese poder de Dios obrando en usted, ¿sí? Lo que le pertenece a usted se tiene que manifestar, ¿sí? Cosas que el enemigo te había quitado aparecerán sobrenaturalmente, ¿sí? Lo que estaba retenido tiene que aparecer sobrenaturalmente, tiene que manifestarse sobrenaturalmente. Sanidades y milagros, como te decía, finanzas y recursos, aprópiate de tu sanidad y de tu milagro allí en el poder de la cruz, allí en el poder de la resurrección,
resurrección. Ahí está tu sanidad, ahí está tu milagro. Necesitas una sanidad, bueno, apropiate de allí, de la cruz. Él te ha dado el poder, te ha dado la gracia. Cosas que han estado retenidas se manifestarán por causa del poder y de la gracia de Dios en tu vida, mi amado hermano. Así que yo lo declaro y lo profetizo. Cada una de esas cosas que operarán en tu vida. En el nombre de Jesús, me despido. Chao, chao. Bendiciones.